Dime qué haré. Mi mundo es incierto si no estoy contigo. Hoy quiero tenerte por siempre conmigo. Y es que sin ti no sé cómo vivir. La vida no es la misma sin ti. Y es que sin ti no sé vivir. Eres mi respirar, mi amor por ti nunca termina. Y yo voy a morir si no te tengo a ti, porque yo no sé cómo vivir sin ti. Día a día despierto con este sentimiento, con temor a perderte o olvidar lo que siento. Cada vez que recuerdo lo que tú has hecho por mí, me doy cuenta que la vida no es la misma sin ti. Tu amor me rescató y de lo profundo me sacó. Sin tu presencia a mi lado, sé que nada soy y no me importa lo que piense la gente de mí. Yo no confío en el hombre, yo confío solo en ti. Mi vida ha cambiado porque tú estás a mi lado. Antes era ciego, atado al pecado. Abriste mis ojos y fui liberado. Ya no me dejo usar como un muñeco de trapo. Ya no es igual a lo que era antes. Hola a todos, Dios los bendiga. Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo por RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, desde Santiago del Estero, República Argentina. Y para todo el mundo, por supuesto, te habla tu servidor, el pastor Alejandro Enrique. Bienvenido a RCB. Estamos escuchando de fondo el cortina musical Sin Ti, feat de Jay Rodríguez y Agentes del Rescate. Porque yo no sé cómo vivir sin ti. No te vayas de mí, no te alejes de mí, porque Señor. Muero sin Siento ti. que voy a morir sin tu Mi amor. razón de vivir. Eres solo tú. Eres tú, la pieza que faltaba de mí. Soy feliz pues cambiaste lo que había dentro de mí. Te llevaste todo el sufrimiento, mi luz, mi vida y mi sustento. Tú de mi corazón eres el centro. Y es que no puedo vivir sin ti. Tú, sí, mi razón de existir. Y aquí estoy humillado ante ti. Te pido de corazón que reines en mí. Y es que no puedo vivir sin ti. Tú, sí, mi razón de existir. Y aquí estoy humillado ante ti. Te pido de corazón que reines en mí. Y es que no cabe duda que tú y yo somos el uno para el otro. Tú eres el creador y yo soy la creación agradecida. Por eso mi alma nunca se cansará de alabarte, porque tú eres mi primer amor, el único en mi vida, número uno. Te amo, Señor. Los Agentes del Rescate, Carly Tox, junto a Rodríguez, haciendo más que música, LP Studio, señor Pérez. Yeah. Oye, la gente del concilio, metiendo mano duro, la manopla musical. Así pasaba nuestra cortina musical Sin Ti, feat de Jay Rodríguez, bien arriba con la mejor música en RCB Internacional desde Santiago del Estero, nuestra amada República Argentina, y por supuesto para todo el mundo, pero también un saludo para todos nuestros queridos hermanos cubanos, también para todos nuestros hermanos ecuatorianos que siempre nos escuchan, que están ahí conectados a la radio. Así que gracias por conectarte, gracias a través de las plataformas virtuales como el Instagram, el Twitter, el YouTube y todas las plataformas como el WhatsApp también. Gracias por estar ahí del otro lado. A todos los que se conectan y están ahí presentes, muchísimas gracias, que Dios los bendiga muchísimo. Hoy vamos a leer algo un poco sobre qué es la hermenéutica, para qué sirve, cuál es la mejor hermenéutica para poder aplicarla en nuestras vidas. Bueno, es algo que vamos a poder leer y estudiar un poquito, quizás comentar y poder entender lo que Dios por ahí quiere avisarnos o quiere hacernos comprender de su palabra, que eso es importantísimo. Así que vamos a estar atentos y luego vamos a continuar con este estudio bíblico, ¿no es cierto?, de lo que es la hermenéutica. Poco a poco vamos a ir descubriendo cuáles son los fundamentos de la hermenéutica y para qué sirve y todo lo relativo a esta forma de aprender, de interpretar y de estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a prepararnos, vamos a escuchar. Estamos escuchando a Patti Tamares y luego seguimos con otra canción. Vamos. transformará. Es orando
recibes nuevas fuerzas, cómo ves cumplir sus promesas que Dios para tu vida estableció. Es orando como ves abrirse en dos el cielo. Orando Dios hace pacto nuevo, si con el alma le decides creer. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas Él transformará. Orando el odio se convertirá en amor, aquel que se apartó vendrá el Señor. Se ve el temor, la depresión, un nuevo amanecer tendrás. Orando es como vencerás. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará. Pensamientos sanadores correspondiente a hoy, 28 de junio. Pide al Señor el don de la alabanza. Es maravilloso lo que Dios puede hacer en tu vida, por tu vida y a través de ella. Cuando tú permaneces en actitud de alabanza, aunque sea en el silencio de los labios, pero alabando con el pensamiento y el corazón, cuando estés solo, o en una reunión, o incluso en medio de una multitud, tú, al alabarlo, te estarás centrando en su amor y en su bondad, permitiéndole obrar en tu vida y en la vida de quienes están junto a ti, y que además derribe con su poder las murallas que impiden alcanzar las metas de bendición que Él quiere para tu vida y para la vida de tu familia y comunidad. Haz en este día la experiencia de descubrir el poder de la alabanza. Salmo 69, 31, 32. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Esto agradará al Señor más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Gloria a Dios. Bien, así pasaba una pequeña reflexión. Estamos aquí en RCB Internacional, Radio Cristiana Medellín, por ver lo que es la introducción hacia las definiciones de la hermenéutica, ¿sí? Acabamos de escuchar también a Pati Tamares, una canción muy buena. La verdad que me encanta la voz de esta hermana, cómo canta y cómo interpreta las canciones, buenísimas. Bueno, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica etimológicamente deriva de la palabra del griego Hermes, que era un dios griego conocido como Mercurio por los romanos, y era el mensajero de los dioses e era un intérprete o traductor. ¿Por qué viene del griego la palabra esta? Porque en la antigüedad los grandes intérpretes de la vida, de las lecturas, de las palabras, de las ciencias y todo, eran por lo general griegos,
Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, el griego koiné, uno de los griegos, otro griego ático, creo que era un griego un poquito mejor. Diferentes tipos de griegos tenía diferentes tipos de lenguaje en el griego, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, por eso es que deriva de la palabra, etimológicamente, deriva de Hermes, que era un dios griego mensajero o era un intérprete. Hermenéutica, por ejemplo, en 1 Corintios 12:10, Pablo habla de que algunos tienen el don de hablar en otros idiomas y otras personas tienen el don de traducir. Esa interpretaciones de lenguas es igual a hermenéutica de lenguas, es decir, interpretación. Eso quiere decir, en cierto sentido, etimológicamente la palabra, interpretar o traducir, es lo que significa hermenéutica, ¿sí? Lisa y llanamente. También se usa para dar sentido o interpretar un texto o palabras de un mismo idioma. En Lucas 24:27, Dios declaraba e interpretaba la palabra. Este es hermeneus, explicar. Son diferentes tipos de palabras las cuales están dentro de lo que el Señor quiere mostrarnos nosotros a través de su bendita palabra. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver, también dice la palabra del Señor otras cosas importantísimas con respecto a la hermenéutica. Una es la que acabamos de leer, 1 Corintios 12:10, y la segunda es en Lucas 24:27. En la actualidad, por ejemplo, tenemos una escuela de cómo interpretar las escrituras con las reglas. Eso también vamos armando la definición de lo que es hermenéutica, ¿sí? Es una ciencia, digamos, uno le llama ciencia, otro le llama escuela, otro le llama forma de interpretar la palabra de Dios, y ya vamos a llegar a lo que verdaderamente es, ¿sí? Esto es lo que vamos viendo en contexto, digamos, de lo que muchas personas piensan y creen que es la hermenéutica, y lo que otras personas traducen como hermenéutica, o a qué se refiere cuando hablamos de hermenéutica. Bien, vamos a ver, dice así. Estamos leyendo recién aquí en esta parte, ¿no? Son reglas para poder interpretar las escrituras. Por ejemplo, en la RAE interpreta, nos da la posible definición de cómo que es una ciencia, por la forma en que se lleva a cabo los experimentos meticulosamente y de manera más seria. Es decir, por eso como que es una ciencia en el sentido de que se le puede interpretar de forma minuciosa, experimentar, hacer cosas para que pueda encontrarle bien el sentido y la interpretación, y todas esas cosas son parte de lo que dice la RAE. También son reglas gramaticales con las cuales uno debe interpretar la palabra de Dios, en este caso ciertos textos, por ejemplo, no solamente la palabra de Dios, ¿no? Hay un ejemplo, supongamos un libro, vamos a ver un ejemplo donde hay 0% de hermenéutica. Si yo tomo un libro de X autor, sea un libro cristiano o un libro secular, como decimos nosotros por lo general, si lo tomamos ese libro y supongamos abrimos a la mitad y leo 4 o 5 estrofas de la mitad del libro y me voy al final del libro y leo 3 o 4 estrofas del final del libro y me pongo por ejemplo, a querer explicar un libro de, ¿cuánto vamos a decir? 50 hojas. Vamos a decir 50 hojas para ser un libro chico, pequeño. Y me pongo a querer interpretar lo que el autor de ese libro quiere transmitir o quiere decir, o de qué se trata la historia, o de qué se trata el contenido de ese libro. ¿Qué va a pasar? Si lo llegaría a escuchar el autor de ese libro, interpretando luego de haber leído solamente una porción de aquí, una porción de allá, obviamente se enojaría mucho con nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque
que hay formas de interpretar, porque el lenguaje, eso es lo que quiero que entendamos, el lenguaje tiene sus formas gramaticales para poder interpretarlo. Es decir, una coma es una pausa, un punto, y aparte es un tiempo, un punto y una coma es otro tiempo. Los signos de interrogación, los signos de pregunta, tienen un significado, tienen un sentido. Son formas gramaticales de las cuales tenemos que tener mucho cuidado para poder interpretar la palabra de Dios, porque los que han traducido la Biblia, ¿no es cierto?, de los idiomas originales, han tratado de respetar al pie de la letra y en lo máximo posible estas expresiones gramaticales, es decir, traducirlas a nuestro idioma, supongamos en este caso en español. Han tratado de hacerlo de la mejor manera, respetando aquellas formas gramaticales de la antigüedad y transponerlas, o transportarlas, para que me entienda, y traerlas hacia nuestros tiempos contemporáneos, donde tenemos un lenguaje más rico, en el sentido de que hemos evolucionado, por decirlo de alguna manera, o hemos avanzado en cuanto a esto que es el lenguaje, que es una forma de comunicación. Bien, hoy día estamos leyendo una palabra, le explico para que me entienda. Hoy estamos leyendo una palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo número 21, que hablaba sobre la fe de la mujer cananea. Es una mujer cananea que se acerca a Jesús gritando: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba tanto que Jesús de igual forma no le llevaba el apunte, digamos, o no la tenía en cuenta. Y sus discípulos le decían: Señor, por favor, más o menos estoy parafraseando, le decía: Señor, por favor, mira a esta mujer, despedila, decirle que se vaya, que no vas a hacer nada con ella, que no le vas a orar ni nada, porque viene dando gritos detrás de nosotros y está enloqueciendo. Estamos parafraseando. Entonces, Jesús le dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se postra esta mujer delante de Jesús, viene delante de Jesús, se postra, y Jesús le dice: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, es decir, a los perros. Y esta mujer responde de manera sabia y de muchísima fe y dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí la palabra pan me parece a mí que tiene una connotación un poquito mucho más profunda. ¿Qué quiero decir con esto? Que no era solamente el sonido de una palabra, es decir, la palabra de Dios, supongamos un sonido, de que yo te lea hoy la palabra de Dios, es un sonido simplemente, sino que también tenía que ver mucho más allá de eso, sino que esa palabra tiene un poder superior a las cosas que hoy estamos viendo y viviendo, a la realidad misma, es infinitamente superior. Por eso es que nosotros tenemos que entender de que esta palabra, la palabra de Dios, es soberana y es superior. Bien, vamos a una pausa musical y seguimos escuchando la palabra del Señor. Luego vamos con la de Marco, una canción hermosísima, vamos a escucharla. Si no estás tú, quiero yo habitar en ti, Señor, y encontrar tu dulce paz. Quiero yo habitar en ti, Señor, y encontrar tu dulce paz. Yo voy
Bien, gloria a Dios. Estamos aquí en el SB Internacional. Estaba pasando a André Barco, una canción hermosísima desde el Ecuador. Hemos estado promocionándolo aquí en la radio, en el SB Internacional, a André Barco. Y bueno, ahora tenemos seguimos con el tema de la hermenéutica. Diferencias. Estoy leyendo aquí el cuaderno del estudio, ¿no? De hermenéutica. Diferencia con hermenéuticas modernas y tradicionales. El postmodernismo de la hermenéutica, por ejemplo, dice: el lector determina el significado. Es decir, lo que yo leo de la palabra de Dios, soy yo como lector quien determino cuál es el significado de la palabra. El clásico, o la clásica, es que el autor determina el significado de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es, algo que nosotros nunca debemos hacer, es entender que la hermenéutica, al hacer una hermenéutica, es decir, al usar diferentes herramientas, y vamos a llegar a eso, que son las herramientas que nosotros tenemos que usar para entender la palabra de Dios, nunca tenemos que ser nosotros los intérpretes. Nosotros no tenemos que darle el significado. El significado ya lo da el autor. Nosotros tenemos que buscar cuál es el significado que el autor bíblico. Hay dos autores bíblicos. Uno es el Señor, el Dios de los cielos, y el otro es el autor humano. Entonces hay dos autores que trabajan en conjunto. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el significado de estos dos autores que trabajan en conjunto. Entonces, hermenéutica nos va a servir para entender algo que ya vamos a llegar a eso, pero tenemos que definir y saber separar. La hermenéutica moderna o postmoderna, el lector determina el significado. O sea, yo leo la palabra, la interpreto y digo lo que yo pienso. Eso sería una hermenéutica moderna o postmoderna. La clásica hermenéutica es que el autor, el escritor, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, etcétera, Santiago apóstol también, el apóstol Santiago, ellos son los que nos dan la interpretación de la palabra. Es muy difícil de lograr eso porque hay muchas otras cosas. No nos olvidemos que estamos leyendo recién el principio de lo que es la hermenéutica nada más. Entonces es muy difícil poder salir de una estructura en la cual, especialmente las iglesias evangélicas pentecostales, por sobre todo, aclaro, yo pertenezco a una iglesia pentecostal, creo en el Señor, en la manifestación del Espíritu Santo, todo, pero lo que yo trato de que nosotros entendamos es otra cosa. En este caso, aquí hay algo que nosotros tenemos que entender, que no somos nosotros los que tenemos que determinar cuál es el significado de la palabra, sino es que la palabra habla por sí misma, porque el autor de esta palabra, los dos autores más importantes de esta palabra, que han sido el Dios de los cielos, creador de todo el universo, y por supuesto el autor humano, el cual también ha sido inspirado, que sí hemos hablado todo este tiempo sobre qué significa la palabra inspiración, que la palabra de Dios es inspirada y que Dios ha inspirado a los hombres que han escrito la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aquí las dos palabras inspiración, si bien traducidas al castellano significan exactamente lo mismo, cuando vamos a la etimología quiere decir la raíz de la palabra, que significa de dónde viene, de cuál es la raíz, de dónde viene del griego. Etimológicamente las dos palabras esas tienen distintos significados. Bien, ya vamos a llegar a eso, pero es para que me vaya entendiendo. Sí, en definitiva se puede decir que hermenéutica es el estudio de los principios que se usan para interpretar la Biblia. Es decir, son las herramientas que nosotros tenemos para estudiar y para interpretar la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, en definitiva, podemos decir, de vuelta repito, que hermenéutica es el estudio de los principios, las herramientas, vamos a agregarle, y los métodos que se usan para interpretar la palabra de Dios. ¿Sí? Hermenéutica no significa sino otra cosa que no sea interpretar o interpretación. Viene de Hermes, como decimos al principio. La palabra de Dios tiene sus formas gramaticales, las cuales nosotros tenemos que respetar. También viene de una traducción griega y tenemos que respetar también la traducción griega, y a veces nos falta. Por ejemplo,
aquí leemos lo que dice la palabra de Dios en que la profecía es de interpretación privada, dice, ¿no? Segunda de Pedro 1:20, al 21. Privada. Los profetas no están inventando profecías o interpretando. No se trata de que es para todos, sino que el apóstol Pedro lo explica así: inspirados es igual a llevados o cargados. Es decir, si bien Dios ha inspirado a los profetas, por eso no es de interpretación privada, porque Dios lo ha inspirado a los profetas, de tal forma que la palabra inspirados en este caso significa ser llevados o cargados. No es la inspiración clásica de un músico o de un escritor o de un poeta que escribe diciendo: hoy me siento inspirado, voy a escribir algo, y comienzas a escribir algo, inspirados de la nada, del aire, inspirados de la naturaleza, inspirados de lo que sea. Aquí quiere decir llevados o conducidos o cargados. No es lo mismo que un músico y todo lo que veníamos diciendo recién. Por eso en 2 Timoteo 3:16 nos aclara el panorama de que no solo los autores fueron inspirados, sino también la escritura, porque la escritura es inspirada, ¿no es cierto?, por Dios. Inspirado en este contexto, o la etimología de la palabra significa exhalado, es decir, Dios ha conducido y ha llevado, según Segunda de Pedro, y la etimología de la palabra inspirado significa que Dios los ha conducido, los ha llevado y los ha cargado, digamos, para que ellos escriban eso a los autores. Estamos hablando del primer autor, del segundo autor, que serían los autores humanos, y el segundo autor, que es Dios, es la inspiración, quiere decir exhalado, ¿no es cierto?, de la boca de Dios, de la boca de Dios ha exhalado él la palabra de Dios y la inspiración para que estos hombres se escriban. Sí. Entonces, ahí concluimos de que en verdad Dios es el autor, el primer autor de la palabra de él. Por eso decimos la palabra de Dios, ¿no es cierto?, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios ha sido el autor. Él es el que ha inspirado o ha exhalado de su palabra a los autores, a los cuales los ha conducido o los ha llevado o los ha hecho de que ellos puedan hablar, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Bien. Cuando vamos a ver lo que son los sentidos. Cuando el autor escribió, había un solo sentido. El autor es el que determina el sentido, no nosotros. Nosotros tenemos que buscar cuál es el sentido que el autor le quería dar. Bien. Aquí leemos lo que dice la palabra de Dios, y vamos a leer aquí lo que dice el Señor en su bendita palabra. Pero Pablo escribe: el Espíritu Santo es el inspirador y el producto es la palabra, exhalado por Dios. Ejemplos: Romanos, físicamente escrito por Tercio, pero Pablo es el autor humano y el Espíritu Santo es llevado a escribir lo que él ha querido. ¿Me entienden? Sí. Aquí es similar, el ejemplo que le estoy poniendo es similar al que actúa en el Espíritu Santo. Vamos a ver. Tercio es el que escribe la carta a los romanos, es el autor, ¿no es cierto?, el escritor, el que pone la pluma y escribe. Pero el que le dicta las palabras no es sino solamente el apóstol Pablo. Entonces, y al apóstol Pablo lo inspira el Espíritu Santo de Dios. Entonces, para que humanamente es similar a hacer esto. El autor intelectual, digamos, era el apóstol Pablo, y Tercio era el que escribía lo que Pablo le dictaba. Y Pablo seguramente le corregía: no pongas así, poné así de esta forma, escribí de esta forma, no pongas esa palabra, no, así te he dicho de esta forma, no pongas así, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí podemos ver el claro ejemplo de que Dios ha inspirado a los autores humanos a escribir la palabra del Señor. Bien, hasta ahí concluimos y vamos a seguir ahora con otra canción. Seguimos con André Barco, una canción hermosísima, Él está aquí.
Cuando sientas que el Señor te ha dejado, cuando sientas que el Señor se fue de ti, cuando su espíritu a ti ya no te toca, porque has dejado de hacer su voluntad, pues es su espíritu de amor que llena todo tu interior, que es quien te cambia, te renueva y te abraza, pues es su espíritu de amor que llena todo tu interior. Él está aquí, esperando por ti. Oh, Él está aquí, esperando por ti. Cuando siento que el Señor me ha dejado, cuando siento que el Señor se fue de mí, cuando su espíritu a mí ya no me toca, porque he dejado de hacer su voluntad, Pues es su espíritu de amor que llena todo tu interior, es quien te cambia, te renueva y te abraza, pues es su espíritu de amor que llena todo tu interior. Él está aquí, esperando por ti. Oh, Él está aquí, esperando por ti. crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, esperando por ti. Oh, Él está aquí, esperando por ti. Esperando por ti, esperando por ti. Bien, así pasaba André Barco desde la querida Ecuador, el Ecuador, y bueno, ahí está. Él está aquí, una canción hermosísima, muy buena, muy linda, bellísima, la verdad que me ha impactado cuando lo he escuchado por primera vez, así que les pido que los que puedan escucharlo, por supuesto se conecten en el YouTube, busquen André Barco y van a encontrar un montón de contenido mucho contenido que él sube a esta red social que es el YouTube. Bueno, así que bueno, los que quieran hacerlo pueden hacerlo totalmente
Una de las hermenéuticas muy peligrosas, seguimos hablando sobre la hermenéutica, es la idea de que Dios y el autor humano están presentando ideas diferentes o sentidos diferentes. Algunos dicen, por ejemplo, Moisés está escribiendo y él tiene un sentido, pero él no entiende lo que Dios está diciendo. Y está insertando más sentido o está agregando más sentido y significados en el texto. Porque Moisés no entiende lo que Dios le quiere decir, entonces él sigue escribiendo lo que él piensa. Esa es una teología católica que se llama sensus plenior. Sensus plenior. Sentido o significado más completo, quiere decir. Hay gente que busca esos dos sentidos. Son las personas gnósticas que buscan dos sentidos. Uno es el sentido que Dios le da y otro es el sentido que el autor humano le da, digamos, porque no entiende lo que Dios le está hablando. Y eso es un gran error, ¿sí? Pensar de que David no sabía lo que escribía, que el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongan a tus enemigos por estado de tus pies. Él sabía, por eso él decía, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo era que podía decir eso? Cuando Jesús le reclamaba o le refutaba a los religiosos de aquel tiempo, no era que David no sabía a qué se refería. David sabía perfectamente porque tenía la revelación de parte de Dios y tenían ellos la interpretación de las escrituras, lo que hasta aquí habían conocido la ley y los profetas. Entonces David conocía la historia de Israel, conocía el mover, el movimiento de Dios, el poder de Dios, tenía una relación especial con el Señor mientras él pastoreaba las ovejas de su papá. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? De que David sí sabía qué era lo que pasaba, sí sabía lo que Dios le estaba diciendo. Miren, por ejemplo, dice en Hechos 2, porque dice la palabra de Dios así, Pedro lo explica de esta forma, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, que es una palabra extraída del Salmo 16. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro, al leer la Biblia, al leer el Antiguo Testamento, conocía el Salmo, y él está interpretando algo. David sabía que Dios levantaría un hijo suyo y que su trono sería eterno. Segunda de Samuel 7. ¿Sí? Vamos a entender esto. Por eso Pedro dice, pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo, ahí está, ¿ves la palabra? Y él sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo de parte de Dios. No estaba ignorándolo. Por eso es que no tenemos que buscar más sentidos al sentido que la palabra ya lo dice. ¿Esto qué quiere decir? Esto es para los que predicamos la palabra del Señor, para los que enseñamos la palabra de Dios y para los que vamos a leer, digamos, un versículo bíblico. Sería muy, muy injusto, como le ponía hace un rato el ejemplo, hace un momento le ponía el ejemplo de aquel hombre que ha escrito un libro de 50 páginas y resulta que nosotros leemos un pedacito de aquí, un pedacito de allá, un pedacito de aquí, un pedacito de allá y queremos explicar qué es lo que quiere decir. Yo creo que no es la forma correcta de leer la Biblia. Pienso que primero tenemos que comenzar por el principio, leer el prólogo, leer quién es el autor, de qué nacionalidad es. Eso nos va a dar una idea de qué es lo que él quiere transmitir. Por ejemplo, me ha pasado a mí hace mucho tiempo, cuando era muy jovencito, me gustaba escribir. Esto es algo que no se lo he contado prácticamente a nadie. Y estaba escribiendo una historieta cortita, y hablaba sobre una persona. Y cuando yo voy a una persona que vivía en Estados Unidos, y yo escribía que ponía que para la primavera, en septiembre, por ejemplo, que en la primavera, en septiembre, iba a pasar algo o estaba pasando algo. Y la verdad que en Estados Unidos, en septiembre no es primavera. Como por ejemplo, cuando nosotros tenemos el verano aquí, ellos están en invierno. Aquí nosotros estamos
se cocinan los huevos, hacemos huevos fritos en el pavimento de la calle y ellos allá están temblando de frío, porque estamos en hemisferios diferentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sencillamente, de que si nosotros no entendemos el contexto del lugar en donde está la persona, no vamos a poder definir bien cuál es el sentido que le quiere dar. Yo no puedo decir en septiembre en Estados Unidos es primavera, porque no es así. O decir que en Estados Unidos en enero hace calor. Hace calor aquí. Yo no estoy entendiendo el contexto de qué estoy escribiendo. Entonces me ha llamado la atención y yo he podido entender. Yo sabía de que me he encontrado con ese problema y sabía de que había una diferencia opuesta, diametralmente opuesta, ¿no es cierto?, entre lo que eran las estaciones del año en Estados Unidos y lo que era aquí en la Argentina de este lado. Entonces, concluimos que nosotros no podemos ignorar, ¿no es cierto?, lo que quién es el autor. Supongamos, ¿quién ha escrito Corintios? El apóstol Pablo. ¿Por qué lo ha escrito? ¿Para qué? ¿Cuál era la intención? Hoy tenemos muchísimos recursos, siempre digo esto, pero tenemos muchos recursos en internet, hay que filtrarlo, por supuesto, porque no todos los recursos que llegan a nuestra mano, toda la información que llega a nuestra mano puede ser fidedigna o buena para leerla, pero se puede preguntar, se puede consultar, se puede ver. Si Dios quiere, otro día les voy a recomendar una buena página para que puedan leer y puedan estudiar la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, no podemos hacer así, desconocer el contexto de la palabra y querer buscarle un sentido que el autor no le quiere dar. Y no podemos buscar dos sentidos, uno del autor divino y el otro del autor humano, no. Porque el autor divino sabía lo que estaba diciendo y el autor humano sabía lo que estaba escribiendo porque Dios se lo estaba diciendo. Aquí claramente dice el apóstol Pedro dice claramente, dice, pero siendo profeta y sabiendo lo que estaba escribiendo, quiere decir, él no podía, él sabía lo que estaba escribiendo. Profeta, David lo toma como profeta, el rey David decimos nosotros, pero él era profeta también porque escribía profecías que se iban a cumplir en la vida de Jesucristo de Nazaret. Entonces no podemos hacer sensus plenior, es decir, buscar los dos sentidos de la palabra, un sentido espiritual y un sentido humano. Eso no se puede hacer eso. Tenemos que buscar el sentido real de la palabra de Dios. No podemos nosotros estar desconociendo cuál es el autor. Tampoco podemos ni debemos, por supuesto, porque no debemos hacer eso, tomar un texto de aquí, un texto de allá, un texto de aquí, un texto de allá y hacer una prédica, por ejemplo. No, es preferible, esta ya es una opinión personal, es preferible leer el contexto, es decir, el después de la palabra que estamos leyendo, el antes, leer, por ejemplo, quién es el autor, por qué ha escrito Corintios, por qué le ha escrito una carta, desde dónde le ha escrito, estaba en la cárcel, estaba prisionero, estaba a punto de morir, como Pablo le escribe a Timoteo, estaba a punto de morir, o él estaba libre. Todo ese contexto es importantísimo entenderlo y conocerlo. Por eso los invito, queridos hermanos, amigos, que nos escuchas del otro lado, que puedas comprender esta parte, ¿no?, tan importante que es de la palabra de Dios, y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Y no podemos buscar otro sentido en su palabra sino el sentido del cual está escrito. Una vez que nosotros encontramos el sentido de los dos autores juntos, porque trabajan en conjunto, en unidad, una vez que entendemos el contexto y entendemos la intención y el sentido del autor, entonces ahí sí nosotros vamos a tener una prédica correcta. Y de ahí podemos partir, ¿no es cierto?, a lo que el Espíritu Santo nos pueda mostrar en la palabra. La palabra habla miren, yo tengo una idea de que la palabra se defiende por sí sola. No necesita que nosotros
expongamos la palabra para defender la palabra de Dios. No, Dios se defiende solo, Dios tiene su palabra y su palabra se defiende. Si nosotros decimos no, la palabra de Dios no sirve para nada. No, la palabra de Dios dice: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de mi boca o de la boca de Dios. Sí, pero tal cosa, no, la palabra de Dios dice que ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrero en nuestro camino, que ella nos limpia, que nos purifica. Y cuántas otras cosas más que hablamos de la palabra. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia, civilizaciones enteras, reyes, gobernadores, etcétera, han tratado de hacerla desaparecer a la palabra. ¿Lo han logrado? No, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ha sido el primer libro en ser impreso. Desde que se ha inventado la imprenta, el primer libro impreso ha sido la Biblia. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Tengamos la capacidad de poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué es lo que debemos hacer para que podamos tener una buena interpretación y una buena hermenéutica. Las herramientas ya las vamos a leer. Hermenéutica significa las herramientas que nosotros vamos a usar para poder interpretar la palabra de Dios. Estoy haciendo una pequeña recordando lo que hemos leído. No sé, hay un solo sentido. ¿Cuál es el sentido? El sentido que lo dan tanto el autor celestial como el autor humano. Los dos trabajan en conjunto. David sabía, aquí entendemos por la palabra de Dios, que David sabía lo que Dios quería transmitir y sabía lo que estaba transmitiendo. Entonces no queramos cambiar la palabra de Dios ni el sentido de la palabra del Señor, porque no es correcto esto. Tenemos que saber que en verdad nuestro Dios sabe lo que está haciendo, y sabían todos sus profetas qué es lo que estaban escribiendo y por qué lo estaban escribiendo. Es algo importantísimo saber esto. No nos dejemos engañar por el enemigo, no nos dejemos engañar por el diablo, que nos trata de convencer de que hay dos sentidos. Siempre tratamos de buscarle un sentido a la palabra de Dios, ¿no? Porque, como le decía el lunes, que tapamos con nuestra interpretación, tapamos el sentido real de la palabra, y eso no hay que hacerlo. Vamos a darle lugar al Señor, vamos a darle lugar al Espíritu Santo, que sea el que nos hable, el que nos ilumine, el que nos muestre qué es lo que quiere decir su palabra. Es mucho más profundo lo que les estoy hablando. Estoy tratando de hablarle de la manera más sencilla y práctica para que podamos ir entendiendo de a poco. Este es un estudio profundo de hermenéutica que lleva muchísimas horas y muchísimos días. Pero trato de hacerlo lo más sencillo posible para que podamos entender y comprender una pequeña introducción a lo que es la hermenéutica, que es digamos las herramientas o los recursos que Dios nos da hoy, la literatura o hoy nos dan para que nosotros podamos interpretar la palabra de Dios. Eso es lo que es la hermenéutica, las herramientas, el método, las formas de interpretar correctamente la palabra del Señor. No hay que hacer sensus plenium, que es decir, buscar sentidos o significados completos de dos autores. No, hay un solo autor. El autor es Dios, que ha inspirado, que ha llevado y que ha conducido a los hombres a escribir la palabra de Dios. Ellos sí son autores también porque figuran como autores, pero han trabajado en conjunto de tal forma que el autor humano sabía y conocía lo que Dios le quería decir, y Dios sabía lo que le estaba diciendo, obviamente, por supuesto. Entonces no busquemos más sentidos en la palabra de Dios del que ya tiene, porque eso sería hacer algo incorrecto. Que Dios te bendiga muchísimo. Estás en RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, haciendo una pequeña introducción sobre lo que es la hermenéutica. Vamos a preparar para mañana, vamos a continuar un poquito más para que podamos entender. Quizás 1 o 2 días más vamos a leer esto y luego vamos a tener otras palabras bonitas y muy especiales. Quédate siempre conectado en la radio, no dejes de aprender de la palabra de Dios, no dejes de entender las cosas hermosas que Dios hoy está haciendo a través de la radio, de que podamos comprender su palabra, de que podamos aprender a interpretarla. Ahí vamos a ver qué significa exégesis y qué significa inségesis. Son dos contradicciones, dos palabras opuestas. Ahí vamos a entender por qué y para qué sirve
y de qué manera se puede hacer una buena exégesis y una buena hermenéutica nos lleva a hacer una buena exégesis. Ya vamos a aprender eso también. Son palabras complicadas, difíciles quizás, pero nos sirve para poder interpretar la palabra de Dios, para no equivocarnos, porque podemos caer también en la herejía, es decir, decir una herejía. Ya le ha pasado a la historia de la iglesia cristiana nos cuenta y nos avisa de estas cosas y nos da evidencia de que ya ha sucedido esto. Se han dicho muchas herejías en el tiempo antiguo tratando de justificar. No voy a entrar en su detalle porque son parte de la historia y es muy complicado poder comprenderlo y entenderlo. Lo hacemos lo más práctico posible. Así que bueno, un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga muchísimo, a aquellos que nos han escuchado del otro lado, que nos han tenido la paciencia de poder estar ahí conectados en la radio RCB Internacional, Radio Cristiana Bereshit, y mañana vamos a estar nuevamente a las 23:30 aquí en la Argentina, por supuesto 1 hora menos allá en Cuba y 2 horas menos en el Ecuador, transmitiendo en vivo para todos ustedes, hablando sobre lo que es la hermenéutica. Nos despedimos con una canción de Andrea San. Mil gracias, creo que la autora es Doris Machin, así que pero esta versión me encanta y me fascina, y vamos a escucharla y quiero compartirla con ustedes en este momento, en esta noche. Hasta mañana si Dios quiere, Dios mediante. Dios los bendiga a todos. Amén. Exquisita fragancia de los lirios, por la sonrisa inspirante de los niños. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por esta paz que tú me das, mi gran amigo. Te doy mil gracias porque apenas